Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Gloria a Dios. Vamos a abrir el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, versos 23 y el verso 24. Juan 4, 23 y 24. Amén. Seguimos compartiendo el mismo verso de la semana pasada. Es un tema amplio y queremos pues en esta mañana seguir con este tema. La palabra del Señor dice así, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, bendice esta palabra, guíanos, háblanos, Señor, revélate. Padre, te lo pedimos, Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestra mente. Dios, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de esta palabra, Señor. Padre, te damos gracias por haberla enviado a nosotros en este día. Dios, sabemos que ella tendrá un efecto en cada uno de nosotros, porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Padre, gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada pues enseñábamos los propósitos que nosotros tenemos como la iglesia del Señor, y uno de los propósitos es pues la adoración. La adoración. Y la semana pasada estábamos hablando de la comunión con Dios, porque cuando decimos adoración pues es una manera de poder pues establecer de que hay una relación vertical con Dios, pero no solamente involucra la adoración. La semana pasada hablábamos un poco apenas de lo que es la oración, que es tener comunión con Dios también. Hoy queremos pues hablar un poco de la adoración en sí misma. Y cuando hablamos de la adoración o adorar a Dios, muchas veces pensamos que es un tema que pues que se cae de su propio peso, que todo el mundo lo conoce. Si yo le preguntara a usted, ¿usted adora a Dios? ¿Qué me diría? ¿Amén o no amén? ¿Cuánto, Señor? Amén. Claro que todos decimos, adoramos a Dios. Pensamos que como somos cristianos, pues podemos adorar a Dios, y es cierto, nos convertimos en adoradores. Es un hecho que se sobreentiende, lógico, y pensamos que bueno, eso es automático y que nosotros sabemos cómo hacerlo. Pues si nosotros somos adoradores, la pregunta, o había una serie de preguntas que tendríamos que hacernos, y la primera pregunta es, ¿sabe usted cómo adorar a Dios? Ustedes me dijeron que eran adoradores. ¿Saben cómo adorar a Dios? ¿Sabe cómo se adora a Dios? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿Cómo usted sabe si lo está haciendo bien? Si lo que está haciendo correctamente. ¿Habrá Dios dejado la adoración como un asunto espontáneo, automático, algo natural en cada ser humano? Este tema es muy controversial, precisamente porque al contestar las preguntas que le acabo de hacer, pues hay muchas respuestas. Y cada quien
tiene su manera y su forma. E incluso alguno pudiera decir, como tú lo estás haciendo, no está bien. Es un tema que ha causado mucha controversia y conflicto, sobre todo cuando nos pasamos al lado de la alabanza, del cual también vamos a estar hablando en otra ocasión, porque la alabanza, la adoración están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Igual que la oración que hablamos la semana pasada, todo tiene que ver con la comunión con Dios, todo tiene que ver con esa relación vertical. Sin embargo, la oración, la alabanza y la adoración, aunque están muy ligadas, cada una tiene su aspecto diferente. Y el objetivo que nosotros tenemos al enseñar respecto a este tema no es causar más polémica de las que ya existen, sino que nosotros entendamos lo que las Escrituras nos dicen al respecto y podamos convertirnos, como decía el texto que leímos al principio, en esos verdaderos adoradores que nuestro Padre Celestial está buscando y es necesario que le adoren. No sé si entendemos bien esa frase o esa oración. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los busca porque es necesario que le adoren. Algunos se preguntarán, bueno, lo que pasa es que el Señor necesita adoración. ¿Qué piensan ustedes? ¿El Señor necesita su adoración? No. Porque hay billones y trillones de ángeles que le adoran continuamente. Así que si usted no le adora, no pasa nada allá arriba en el cielo. ¿Por qué es necesario entonces? Porque nosotros, como seres espirituales, la necesidad es nuestra. Necesitamos adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos en la misma onda. Y estos temas generalmente, cuando se tratan desde la perspectiva del alma. Lamentablemente es así. Y nos vamos generalmente a las emociones, a los sentimientos y a lo que ocurre en nuestro corazón, en nuestro interior. Y sí tiene que ver con eso, pero no es el enfoque que debemos darle porque no es lo principal. Por supuesto que la adoración es una manifestación externa de lo que está ocurriendo internamente en nosotros. Sin embargo, no es de lo que ocurre solamente en el alma, porque si tratamos la adoración como lo que ocurre en nuestra alma, pues vamos a terminar adorando por impulso, sin añadirle el conocimiento, la inteligencia y el espíritu, que es lo que la palabra nos dice, adorar en espíritu. La adoración viene del espíritu. Y queremos entender este tema primeramente estudiando y viendo lo que las Escrituras establecen como fundamento para la alabanza y la adoración. Es intentar ver la alabanza y la adoración no desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios, cómo Dios ve la alabanza y la adoración. Es colocar ese fundamento, esa base bíblica para luego nosotros como adoradores poder construir sobre esa base. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué sabemos al respecto? Pues conocemos unos versos, por supuesto, ustedes son estudiosos de la Biblia y saben que la Biblia habla de la adoración y de la alabanza. ¿Amén o no amén? Y lo sabemos. Y hay un verso que estoy seguro que se le viene a la mente en cuanto a esto. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y nos sabemos ese verso y nos agarramos de allí. Hay otro verso que dice, levantad las manos. Otro dice, alzad vuestras voces, ¿sí? Y como nosotros somos latinos, entonces le añadimos movernos, mover las caderas, quizá, no sé, meterle paso de salsa, porque la palabra dice también de danzar,
de brincar, de saltar, de gritar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuándo consideramos que nos salimos de los límites? Alguien me preguntaba una vez, pastor, ¿usted qué piensa de la gente que baila y salsa y se mueve y a veces hasta agarra a su pareja y en los coritos y ese asunto? Yo no sé. Hay que preguntarle al Señor qué opina de esas cosas. Pero ¿cuándo nos salimos de los límites? ¿O cuándo no alcanzamos los límites? Cuando nos vamos al otro extremo. Bien, vamos a hablar de eso. No solamente hoy, el tema es extenso y no queremos extendernos mucho hoy, pero vamos a tomar tiempo para verlo muy detenidamente. En términos generales, ¿qué es la adoración? Si lo buscan en el diccionario, en términos generales, adoración es honrar o darle honor a un ser superior, darle honor, darle honra o darle gloria a un ser superior. Pero esa definición es para todo tipo de adoración, porque hay personas que no adoran a Dios verdadero, adoran toda clase de cosas. Entonces esta definición se aplica a todo adorador, así sea de Dios o de otras cosas. Es simplemente honrar y darle honor y honra a un ser superior. Pero nosotros no queremos conformarnos con esta definición, porque nosotros adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted adora a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor entonces. Nosotros como creyentes, cuando definimos la adoración, debemos incluir en nuestra definición esa profunda relación que hablábamos la semana pasada, porque el que adora a Dios establece una relación con Dios y no una relación superficial, una relación profunda con Dios. Y también debemos incluir lo que resulta de esa adoración. Recordemos de que dijimos que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque en la adoración hay un resultado para nosotros. Para nosotros. Entonces nuestra definición debe incluir qué resulta para nosotros el adorar a Dios. Por eso que nosotros hemos tomado uno que otro, vimos varias definiciones y hemos llegado a la siguiente. La adoración es el medio a través del cual damos a Dios su lugar. Reconocemos su naturaleza y proclamamos sus cualidades y sus obras mientras entramos en su presencia, rendidos y sometidos en amor para ser transformados más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una definición bien amplia y que abarca todo lo que nosotros queremos enseñar. Esa es la definición que se diferencia en solo adorar a un ser superior o en solo adorar con el alma. Es adorar verdaderamente en espíritu. Y eso significa que cuando nosotros adoramos, nosotros debemos adorar bajo la acción del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia entre que una persona que no tiene el Espíritu Santo adore y nosotros que tenemos el Espíritu Santo adoremos. El Espíritu Santo nos debe ser el vehículo que nos lleve a esa adoración profunda en nuestras vidas. En las Escrituras hay una serie de palabras que tenemos que tocarlo por fuerza para ir entrando en la palabra del Señor. Palabras en hebreo, en el Antiguo Testamento, que nos indican lo que es adorar o cómo adorar, y también en el Nuevo Testamento en griego, que nos refieren a la adoración, de qué es la adoración y cómo es la adoración. Y en
ambos textos, en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, la palabra adoración se aplica para adorar tanto a Dios como a imágenes, dioses paganos o dioses falsos, en ambos. Y la primera palabra, y esta parte es la parte, como quien dice, la parte teórica, así que no se me duerman, hay palabras aquí un poquito complicadas. La primera palabra que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es Jahua. Jahua. Jahua aparece 173 veces y significa inclinarse. Inclinarse, inclinarse voluntariamente incluso ante seres humanos, ídolos, inclinarse ante Dios. Y de estos 173 veces podemos tomar como ejemplo un texto, y es cuando Abraham recibe la visita de esos tres personajes que lo visitan en Génesis 18:2. Dice, cuando él vio esos visitantes, él se postró en tierra delante de ellos. Eso es Jahua. Jahua, se postró. La otra palabra es Yaré. Yaré aparece 317 veces y denota el temor, el terror que es infundido sobre alguien por un ser superior. Es un temor reverencial, es un temor que impulsa a la adoración. Es el temor que Dios infunde a su pueblo para que le adore. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:13 se utiliza la palabra Yaré cuando el Señor le dice a su pueblo: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Ese temerás es Yaré. Yaré. Otra palabra en hebreo es Abad. Abad aparece 290 veces y literalmente significa servir. Y para nosotros servir, para que lo entendamos mejor, es ministrar. Significa eso, ministrar. Y se usa mucho en el aspecto religioso, en el trabajo de los sacerdotes en el templo. Es el concepto de servir o ministrar a Dios. Se traduce también como adorar y tiene el mismo significado que adorar. Un ejemplo, Éxodo 3:12 nos dice: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis. Ahí es donde está la palabra abad. Ministraréis, podríamos decirlo con toda seguridad allí. Ministraréis a Dios sobre este monte. En el Nuevo Testamento también hay palabras, muchas veces pueden ser sinónimos de las hebreas. Y una de las palabras que aparece en más ocasiones en el Nuevo Testamento es la palabra proskineo. Proskineo se usa unas 60 veces en el Nuevo Testamento y esa es la palabra griega para denotar adorar. Significa literalmente postrarse en adoración delante de alguien o de algo. Postrarse. Literalmente, lo que significa es la acción que hacen los perros cuando llega su amo a casa. Bueno, los que tienen perritos. El perro, el amo estira la mano, el perro le lame la mano. El perro literalmente, ¿qué está haciendo? Se está postrando delante de su amo. Eso es lo que significa proskineo. Por eso es que también se utiliza para describir beso, besar la mano de una autoridad. Proskineo, para un ejemplo,
se utilizó en el texto de Juan 9:38, en donde el ciego, y ustedes se acordarán de ese ciego de nacimiento que el Señor hizo lodo, ¿se acuerdan? Lo han leído, ¿verdad? Hizo lodo con su saliva y untó lodo en los ojos de este ciego y le dijo: vete a lavar al estanque. Y el ciego fue, me imagino que él no veía todavía, ¿verdad? Fue, llegó al estanque, se lavó y no recuperó la vista porque era ciego de nacimiento. Vio por primera vez en su vida. Pero cuando se le abren los ojos a este ciego, ya Jesús no está. Así que él nunca vio quién era Jesús. Y después le preguntan al pobre ciego: bueno, ¿quién te curó? Porque era día de reposo. Y tomaron eso como excusa para acusar a Jesús de que él sanaba en el día de reposo, no guardaba el día de reposo. Y el ciego ahí se defendió como gato boca arriba, y allí al final expulsaron al ciego de la sinagoga, ¿sí? Por todas, usted lo puede leer en el capítulo 9 de Juan. Pero este ciego, cuando es expulsado, Jesús se encuentra con el ciego otra vez. Por supuesto que el ciego, acuérdense que jamás no había podido ver quién era Jesús. Es lo que él decía: yo no sé quién me curó, yo no sé quién fue, no lo conozco, no lo vi. Pero Jesús se acerca a este ciego y le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? El ciego de una vez se conectó con lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba hablando del que lo curó. Y el ciego le dice inocentemente: ¿dónde está? ¿Dónde está para creer en él? Y entonces cuando Jesús le dice: el que te está hablando es. Y entonces ahí donde aparece la palabra proskineo. Dice que él dijo: creo, Señor. Y le adoró, se postró delante de Jesús. La otra palabra que se utiliza parece una palabra francesa: latreu, latreu. Se diría en francés, ¿verdad? Latreu. Latreu. Y este verbo se utiliza 21 veces y se denota, igual que en el hebreo había una palabra para ministrar, ¿se acuerdan? Bueno, esta palabra es servir, ministrar también, pero en la parte hebrea. Se utilizó en varios versos, 21 veces, y uno de ellos fue cuando Esteban hace referencia a la palabra en hebreo, pero Esteban la vuelve al griego y hace referencia a la palabra que dijimos de Éxodo 3:12, y dice: saldrán de Egipto y me servirán, la tribu, en este lugar, en el Sinaí. En Hechos capítulo 7, verso 7, también Lucas utiliza esta palabra para referirse a la desobediencia del pueblo de Dios. Y dice Hechos 7:42 que Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y esa palabra culto es la palabra latreo. Esa palabra latreo, para que rindiesen culto o para que ministrasen al ejército del cielo. Ve que se aplica tanto para Dios como para divinidades paganas. La otra palabra es sebó. Sebó se utiliza 10 veces y significa literalmente adorar. Y incluye el concepto de reverencia, de respeto. Mateo 15:9 el Señor Jesús la utiliza. Él dijo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ese en vano me honran es la palabra sebó. En vano me adoran. Esta palabra también fue utilizada por Pablo en Romanos 1:25, cuando él dijo: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí hay dos palabras que hemos mencionado: honrando, sebó, y dando culto, latrió, a las criaturas antes que al Creador. Bueno, después de toda esta palabrería que les acabo de decir, espero que no se hayan dormido. Todas estas palabras tienen algo en común. Denotan postrarse, denotan reverenciarse, denotan doblegarse, denotan humillarse, denotan tener temor, denotan devoción, denotan reverencia. En griego, la palabra proskineo, como le dije, es literalmente besar la mano de tu amo, lo que hace la acción que hace el perro. Inclinarse para besar la mano. Entonces, todas estas palabras, al yo describírselas, lo que le estoy tratando de decir, ¿cuál es la esencia de la adoración? ¿Cuál es el meollo de la adoración? Y en la adoración es el reconocimiento de la grandeza de un ser superior. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, lo que estamos haciendo es reconociendo que no hay nadie más grande que Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más alto que Dios, no hay nada por encima de Dios. Dios es lo más grande, y cuando adoramos, pues delante de esa grandeza de Dios, nos queda ¿qué? Postrarnos y humillarnos delante de Él. Cuando adoramos a Dios sin reconocer su grandeza, pues estamos haciendo lo mismo que hacen los que adoran ídolos. Porque los que adoran ídolos pueden que se postren delante del ídolo, pero no reconocen su grandeza o no reconocen que son más grandes que ellos. Se postran delante de personas o de dioses falsos, pero no hay ese reconocimiento, porque solo Dios puede recibir una verdadera adoración. Los demás reciben vanas glorias. Satanás pretendía recibir adoración de parte de Jesús allá cuando lo tentó en el desierto. Mateo 4, 9 y 10. Y esa tentación, pues Satanás le enseña a Jesús los reinos y las potencias del mundo, y le dice el verso 9: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que pretendía Satanás? Y el Señor le contestó en el verso 10, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque solo Dios debe ser adorado. Lo repito, solo Dios debe ser adorado. Los demás son unos ladrones, los demás son unos impostores, los demás son unos usurpadores de la gloria del Señor, porque solo Dios debe ser adorado. ¿Y por qué solo Dios debe ser adorado? Porque solo Dios es digno de recibir toda la alabanza, todo el honor, toda la honra y toda la adoración. Todo. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo todo. Los ídolos y los dioses falsos y aquellos seres humanos que demandan adoración, ¿qué han hecho? Nada. Todo Dios lo hizo. Todo Dios lo hizo. Todo lo que existe Dios lo hizo. Pablo en Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y le repito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque la adoración, mis hermanos,
no está basada en lo que nosotros hemos alcanzado. No está basada en lo que nosotros hemos logrado. Ni siquiera está basada en aquellas habilidades en nuestra adoración que nosotros podemos manifestar delante de Dios. No está basada en que yo canto muy bonito. No está basada en que yo hablo muy bonito. No está basada en que yo tengo un vocabulario muy extenso delante de Dios. No está basada en que yo puedo proferir palabras hermosas delante de Dios. No está basada en nada de lo hermoso que yo pueda demostrar en mi adoración a Dios. No está basada en lo que yo hago. Está basada en lo que Dios hizo. Está basada en lo que Dios hizo, en lo que Dios ha creado y en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En eso se basa nuestra adoración, en la grandeza de sus obras, en la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Es más, la única razón por la cual nosotros somos capaces de poder adorar a Dios se debe a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque si Él no hubiera hecho lo que hizo por nosotros, nosotros ni siquiera hubiéramos sido capaces de poder acercarnos a Dios y mucho menos adorarle. Le adoramos por lo que Él hizo. Podemos adorarle por lo que Él hizo. La palabra nos dice, entrando confiadamente al trono de la gracia. Entramos confiadamente al trono por gracia, porque no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Nos lo da, ¿por qué? Porque Él quiso dárnoslo. Nosotros no lo merecíamos y no podemos hacer nada para merecerlo. Nosotros fuimos creados y fuimos salvados para adorar a Dios. La iglesia local, nosotros, la congregación, hemos sido llamados y hemos sido convocados por Dios en este lugar para que juntos, como un solo hombre, juntos como un solo cuerpo, juntos podamos adorar a Dios como su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La adoración es nuestra razón de ser como criaturas de Dios. Dios creó al hombre para que le adorara. La adoración es nuestra razón como creyentes y cristianos, como redimidos de parte de Dios. Dios te salvó para que tú le adoraras. Y la adoración es nuestra razón como iglesia. Dios instituyó su iglesia para que su iglesia le adorara. Por lo tanto, el propósito de la iglesia y del creyente es darle a Dios adoración. Y ese es uno de todos los propósitos que hemos mencionado, es el propósito el más grande, el mayor de nuestros propósitos. Porque todo lo demás, el evangelismo, el discipulado, el servicio, todo ello conlleva ¿a qué? A ganar más adoradores. ¿Por qué? Porque mira, el evangelismo y el discipulado al final llega a un punto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Discípulos. Dios anda buscando adoradores. Por eso es que evangelizamos. Porque ¿qué? Queremos ganar adoradores. Por eso que discipulamos, porque queremos llevar al creyente a que se convierta en un adorador. Porque eso es lo que Dios, el Padre, anda buscando. Todo redunda en la adoración. Todo lo que hacemos es para darle gloria a su nombre y es para honrar su nombre, para adorarle. Mira que la adoración, de los propósitos, la adoración es el que traspasa a la eternidad. Allá en el cielo no vamos a estar evangelizando, pero allá sí vamos a estar adorando eternamente. ¿Cuántos van al cielo?
Usted dirá, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Adorar a Dios eternamente. Y usted dirá, qué aburrido. Bueno, si usted quiere, pues puede ir para el otro lado. También allá hay aburrimiento. En otros sermones vamos a estar hablando de los elementos requeridos para una verdadera adoración. Pero la adoración no solamente implica elementos o hacer cosas para agradar a Dios. La adoración es más que eso. La adoración implica, sobre todas las cosas, ser agradables a Dios. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, somos los que hemos sido llamados a adorar a Dios. Nosotros, los que hemos sido declarados hijos de Dios, según Juan 1, 2, 11 y 12, que dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Y como nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad o tenemos una labor o tenemos un propósito. Y ese propósito es que nosotros como hijos de Dios, hemos sido llamados a adorar a Dios en espíritu. ¿Y por qué en espíritu? Porque los hijos de Dios se les ha dado algo. A nosotros se nos ha dado vida espiritual. Y si tenemos vida espiritual, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la capacidad de poder alcanzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios no está buscando adoradores superficiales. Dios no busca solamente la exteriorización de nuestra adoración. De eso hablaremos después. Él está buscando, como hablamos en el sermón pasado, una relación interna profunda y personal con Él, de cada uno de nosotros. Y Él espera que su pueblo, su iglesia y que sus hijos le adoren. Hablábamos de una relación con Dios, no una relación superficial, y la adoración está directamente ligada a cómo es nuestra relación con Dios. Si tu relación con Dios es superficial, tu adoración, ¿cómo va a ser? Superficial, hermano. Aquí métale todo lo que usted quiera meterle, métale lágrima, métale moco, métale baba, métale lo que sea, es superficial, eso solamente es lo que se ve afuera. Pero si tu relación con Dios es superficial, esa adoración no es profunda, porque tu relación no es profunda con Dios. Por lo tanto, una relación superficial, una relación de lejos con Dios, una relación esporádica con Dios, porque hay creyentes que tienen relaciones esporádicas con Dios, ¿no? Es como un mes sí, un mes no, una semana sí, una semana no, un día sí, un día no. Esa adoración es solamente exterior. Este verso que hemos leído trata de un diálogo entre Jesús y una mujer. Eso también lo vamos a ver con más detalle en otro sermón, cuando regresemos del campamento. Allí nuestro Señor Jesucristo está conversando con una mujer samaritana. Y ahí establece con esta mujer, y lo establece de manera clara, cuál es la esencia de la adoración a Dios, la adoración verdadera. Ahora, esta mujer samaritana, en la conversación con Jesús, ella demuestra o manifiesta que ella tiene su concepto de la adoración. Ella, cuando Jesús pone el tema, ella dice, sí, la adoración. Y ella manifiesta lo que ella pues conoce de la adoración.
Ella tenía su concepto de la adoración. Y así hay mucha gente, si tú le planteas el tema de la adoración, así como no, sacan su librito de que cómo es que se adora y cómo él adora. Y así hay mucha gente, tiene su concepto personal de lo que es adorar a Dios. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? Y ese yo adoro a Dios a mi manera es una de las expresiones que nosotros, como creyentes, hay que irla tachando de nuestro vocabulario. O cada uno adora a Dios como le dé la gana, pues. O nadie me critique mi forma de adorar porque yo adoro a Dios a mi manera. Pero no es a nuestra manera. En la conversación con Jesús, Jesús le pone claramente, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Si usted fuera Dios, vamos a ponerlo claramente, si usted fuera Dios, ¿usted permitiría que todo el mundo haga a su manera? ¿O usted establece acá, así es que se hace? Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. La adoración de esta mujer samaritana era una adoración ritualista. Era una adoración sin compromiso. Era una adoración superficial. Y oiga esto, hermano. Era tan superficial su adoración que en ella no producía ningún cambio en su estilo de vida. Si tú vienes a la iglesia y dices que adoras a Dios y tú sales por esa puerta siendo la misma persona, fue moco, lágrima, grito y llanto. No pasó nada, porque la adoración a Dios produce transformación de vida. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Tu adoración es un intercambio de vida. Cuando tú adoras a Dios, por eso que la palabra dice que es necesario, porque tú necesitas adorar a Dios para que tu vida sea transformada. Debe producir un efecto en tu personalidad. Debe producir un efecto en tu carácter. Debe producir un efecto en tu santidad, en tu consagración a Dios. Debe producir un efecto en tu manera de hablar. Debe producir un efecto en tu manera de caminar. Debe producir un efecto en tu manera de reaccionar ante las situaciones de la vida. Los verdaderos adoradores son transformados más y más en la imagen de Cristo. La adoración, por eso es que es un intercambio. La adoración es una relación. Y cuando tú tienes una relación, hay un intercambio, hay una comunión. Y en la adoración establecemos una comunión con Dios. Es una relación, es un intercambio de dos vías. Tú adoras y algo pasa en ti. Algo Dios produce en ti. Es una relación que está directamente proporcional a cómo es tu relación con el Espíritu Santo. Porque es la unción del Espíritu Santo la que te va a llevar a profundidades con Dios en tu adoración. Es la unción del Espíritu Santo. La palabra misma dice, ¿quién conocerá las profundidades de Dios? ¿Quién conoce las profundidades de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Y es el vehículo que te va a llevar allá. Es el Espíritu Santo el que te puede transportar. Es el Espíritu Santo el que te puede sumergir en esas aguas profundas con Dios. La adoración está llamada a ser en espíritu. Toda adoración a Dios tiene que ser en el espíritu. Es espiritual, no es meramente física, no es material, no se puede tocar. Dios es espíritu. Por tanto, el lenguaje
esa interrelación con Dios es espiritual. Es hablar en el idioma del Espíritu Santo. Y no quiero decir lenguas para que no piense. Esa interconexión con Dios es espiritual. Porque el lenguaje del Espíritu puede ser hasta en silencio, sin pronunciar palabras. La adoración también está llamada a ser en verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puede existir falsedad ni mentira. No puede haber hipocresía a la hora de adorar. Cuando nosotros adoramos con hipocresía, no estamos adorando para Dios, estamos adorando para los que nos están viendo. Porque Dios conoce tu corazón. Y por más que tú quieras no puedes engañar a Dios. ¿A quién puedes engañar? Puedes engañar al pastor o al hermano que está al lado tuyo. Pero en tu adoración a Dios no le puedes engañar. Tiene que ser verdadera. No podemos ser verdaderos adoradores si no somos veraces, sinceros delante de Dios. Y la verdad y la sinceridad involucran obediencia. ¿Sabe? No podemos encajonar o encajetar nuestra adoración a una serie de bonitas expresiones que salgan de nuestros labios, porque Dios mira el corazón. Nuestro corazón tiene que estar ligado a lo que nosotros decimos. A veces adoramos a Dios con vanas repeticiones, pero lo que estamos diciendo no está conectado. Estamos adorando a Dios y nuestra mente está en otro lado. Y nuestro corazón no está acorde con lo que estamos diciendo. ¿A quién queremos engañar? No podemos engañar a Dios. Por esta hipocresía y esta falsedad, nuestro Señor, a través de su palabra en el Antiguo Testamento, reprendió a su pueblo por medio de los profetas, y uno de ellos fue Isaías, en el capítulo 29, verso 13, y también nuestro Señor Jesucristo, citando este verso, este texto de Isaías, también reprendió en su momento a los que su adoración era simplemente algo externo y no había nada en el corazón. Marcos capítulo 7, verso 6, el Señor Jesús dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Adorar implica entonces sinceridad, obediencia y sumisión. Cuando adoramos, nosotros nos rendimos enteramente a la voluntad de Dios. Nos rendimos enteramente a servir a Dios. Nos entregamos enteramente a Dios para que Dios haga su voluntad sobre nosotros, para hacer lo que Él nos manda. ¿Y qué es rendirse completamente? Pues es tomar todo aquello que te pueda sentir orgulloso de haberlo logrado. Es tomar tus logros, es tomar tus metas que has alcanzado, es tomar la posición en que tú te encuentras, es tomar todo eso que tú te sientes pues bien a donde tú has llegado. Así como aquellos 24 ancianos que el libro de Apocalipsis nos describe. Apocalipsis capítulo 4, versos 9 al 11. Nos dice que habían 4 seres vivientes delante del trono del Señor. Y dice el verso 9 que siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y daban acciones de gracias a Dios que estaba en el trono, y dice, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Toman sus coronas y la arrojan a los pies del que está en el trono y dicen, Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De qué te enorgulleces tú hoy? Nosotros estamos orgullosos, por supuesto, de muchas cosas. ¿Qué tienes hoy para que tú puedas decir, esto ha valido en la vida? ¿Qué corona tienes tú para lucir en este día? Lánzala en el Espíritu, lánzala delante del trono, porque todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y podamos decir como aquellos 24 ancianos delante del trono de Dios, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, todo te lo debemos a ti, Señor. Todo lo que nosotros hemos alcanzado y logrado, todo eso lo rendimos delante de ti, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos las ha dado. Nosotros fuimos creados para adorarle. No hay nada más noble en el universo que pueda llenar nuestra vida como el hecho de adorar a Dios. Y que los que han alcanzado ese nivel de adoración pueden ser testigos de ello. No hay nada más comparable en este universo que el que podamos o tengamos la capacidad de adorarle. Sin embargo, a pesar de que el hombre fue creado para adorar a Dios, el pecado ha trastornado todo lo que Dios procuró que el hombre hiciera por haber sido creado, incluyendo la capacidad de poder adorarle. El hombre que no conoce a Dios es incapaz de adorar a Dios, es incapaz de poder ejercer aquello para lo cual fue creado, debido al pecado. El pecado es un abismo, como algunos lo describen, es una separación que impide poder siquiera adorar a Dios. No hay la capacidad. Incluso, mis hermanos, aún después de convertirnos a Cristo, y escuche esto, podemos seguir experimentando esa presión que ejercen las aflicciones, esa presión que ejercen los problemas y las crisis de la vida. Eso dentro de nosotros produce una presión y muchas veces nos empuja a que nuestra vida gire en torno a nosotros mismos, a lo que yo necesito, a lo que yo requiero, a lo que me puede sacar del problema, a mi dificultad. Gira en torno a mi sufrimiento. Solamente para que usted sepa, escúchese o con una grabadora como usted ora. Todo gira en torno a mi necesidad. Todo gira en torno a lo que estoy padeciendo y sufriendo. Todo gira en torno a nuestras necesidades, en torno a nuestras preocupaciones, en torno a nuestras angustias, en torno a nuestros problemas. Cuando nosotros acudimos a Dios en oración, estamos tan cargados de situaciones y no son ficticias, son verdaderas. Estamos tan cargados de problemas y nuestra mente está tan atribulada, tan atormentada por tantos pensamientos debido a esa presión de las aflicciones, que nuestra mente solo piensa en recibir lo que Dios me puede dar, cómo Dios puede sacarme del hoyo, cómo Dios puede bendecirme, cómo Dios puede prosperarme. No hay otra cosa que salga de mi mente. Y no son cuentos, son la realidad de la vida. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar,
Mateo capítulo 6, versos 9 al 15, nos enseñó que no importa la situación que tú estés viviendo, no importa que el agua te esté llegando al cuello, estés a punto de ahogarte, no importa, lo primero que hay en tu oración es adorar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Eso va por encima de cualquier situación que tú estés viviendo. Lo que quiero decirles, mis hermanos, con toda esta palabra, es que la adoración a Dios no es algo que sale naturalmente del corazón humano. La adoración a Dios no es algo espontáneo, no es algo casual, no es algo improvisado, no es algo que simplemente es algo que yo cumplo el requerimiento. La adoración a Dios es, ¿cuál es la palabra? Intencional. Usted tiene que obligarse, porque su mente, su cuerpo, la presión es tal que usted tiene que salir de esa situación, ir por encima de ello y obligarse a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración tiene un precio que pagar. La adoración cuesta, la verdadera adoración cuesta, requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere una entrega y sobre todo requiere permitir la obra regeneradora, escúcheme bien esto, permitir la obra regeneradora del Espíritu Santo sobre su vida, para que usted pueda llegar a ser ese adorador que el Padre busca y que es necesario que le adore. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana, Señor, hemos tocado solamente, Dios, un poco, Dios, de lo que es la adoración. Esta mañana, Dios, queremos salir de aquí entendidos de que la adoración no simplemente es cumplir un requerimiento. La adoración la necesitamos nosotros. Necesitamos adorarte, Señor. Necesitamos, Dios, entender qué es adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Dios, entrar en esa relación profunda contigo para convertirnos en esos verdaderos adoradores, Señor, que el Padre anda buscando. Padre, mi Rey. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga.